Hola, buen día a todos. Bienvenidos a la tercera clase. En este caso, el tema es experimentar con la individualidad. Y vamos a hablar de varias cosas. Primero me gustaría empezar con la historia para ver o para que ustedes puedan ir pensando de qué trata el tema y cuáles son las características o los elementos que vamos a estar analizando en esta tercera clase. Entonces, la historia, perdón, dice. Mariana siempre había seguido una rutina estricta. Se despertaba a las 6 de la mañana, desayunaba lo mismo todos los días y trabajaba de 9 a 5 sin cambios. Aunque su vida parecía ordenada, sentía que algo faltaba. Años atrás soñaba con aprender a pintar, pero su rutina no le dejaba tiempo para ello, para ella. Un día Mariana conoció a Pablo, un viejo amigo, que le habló de la importancia de probar cosas nuevas. Al principio ella rechazó la idea. Después de todo, su rutina le daba seguridad. Sin embargo, cuando finalmente decidió experimentar con su tiempo y probar algo distinto, descubrió que podía ajustar su agenda para incluir pequeñas sesiones de pintura sin abandonar sus responsabilidades. Con el tiempo, Mariana entendió que la estructura de su vida no tenía que ser rígida. Aprendió a reorganizarse, a probar diferentes maneras de manejar su tiempo y a encontrar satisfacción en la flexibilidad. La rutina ya no era su cárcel, sino su base para crecer con propósito. En esta tercera entrega, lo que vamos a estar viendo son cosas ya más prácticas, es decir, vamos a estar trabajando desde la praxis. Entonces, en cuestión ideal, nos alejamos un poco y nos metemos justamente en cómo aplicar los conocimientos, es decir, ya llevar a cabo las cosas. Em, entonces, dentro de tu propio terreno, tú te puedes mover. Y aquí yo me uso a mí de ejemplo. eh, Muévete dentro de tu ámbito. Es decir, si tu ámbito, por ejemplo, es la docencia, en vez de enseñarles a los niños, si enseñas a niños, puedes empezar enseñándole a los adultos. Entonces, experimentar dentro de tu propio ámbito o dentro de tu propia área sin tener que salir radicalmente a otro terreno o a otro ámbito. Eh, y en este caso, también hablo del propósito y cómo es cuando uno o cómo uno sabe que se está viviendo el propósito, porque el propósito lo encuentra uno entre lo fácil y lo difícil. Entonces, cuando tú estás haciendo algo que te gusta, pero al mismo tiempo también te reta, ahí está. O sea, es lo que luego vamos a ver, que es la zona de desarrollo próximo de Lev Vygotsky, si algunos de ustedes ya lo conocen, o la zona de flujo, también de un psicólogo. En este caso, hace referencia también a la individualidad. La individualidad puede ser algo muy egoísta a veces, pero es justamente lo que uno necesita, porque si uno no desarrolla esa individualidad, pues cómo va a poder ayudar a los demás. Entonces, paradójicamente, la individualidad eh, te da las herramientas para ayudar a los demás. Si tú no tienes las herramientas o las estrategias y aún así tú quieres ayudar a los demás, pues va a ser muy difícil que lo hagas porque tú no vas a poder hacerlo ni para ti mismo. Entonces, primero necesitas tener las herramientas, los conocimientos y las aplicaciones prácticas tú mismo. Mm, ok, y ahora entramos aquí un poco en la parte de cómo se logra estar bien todo el tiempo. Nos vemos obligados aquí a hablar de que uno necesita, eh, bueno, básicamente estímulos. Y por estímulos aquí hago hincapié que no son drogas ilícitas, sino, por ejemplo, café, incluso refresco, vitaminas, este, todo desde comer bien, dormir bien, este, cosas que uno ya sabe, bebidas energéticas también, vitaminas como supertiamina, complejo B, todo este tipo de
de estímulos uno los va a necesitar. Es tan importante esta ayuda como la agenda. Si no tenemos estos dos puntos cubiertos, va a ser muy difícil no solamente que podamos avanzar en nuestros proyectos y en nuestra experimentación, sino también va a ser muy difícil que podamos organizarnos, que podamos eh, realmente lograr algo y no darnos por vencido, porque sin organizarnos, ya que la memoria nos falla, porque pues es natural, no es que nos falle por deficientes, sino simplemente nos falla. Y sin los estímulos, nuestro cuerpo, por ejemplo, se va a sentir cansado. Entonces, en este caso también es importante, obviamente hay etapas en la vida, entonces no siempre vas a estar así, pero si te propones una meta, la vas a tener que desarrollar y en el desarrollo es estar enfrentándote constantemente a desafíos, crisis y cambios, como ya habíamos visto en la primera clase. Entonces, en este caso, sí requieres de algo que te ayude, de ayudas. En este caso, estos son auxiliares que te van a ir ayudando. Em, Ahora, el tiempo, por otro lado, lo puedo agregar, perdón, aquí. Y esto, bueno, esto va de la mano con la agenda. El tiempo es tu mejor aliado y en este caso debemos poder dividir o hacer una división de los horarios y de la planificación. Eh, Aquí pongo un ejemplo, si quiero escribir un libro, no lo voy a hacer en un día o en una semana, voy a tener que destinar, por ejemplo, cierto tiempo, puedo decir 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 tengo libre y ahí lo voy a hacer. Entonces, esto me da a mí no solamente la posibilidad de organizarme, sino también de ser flexible, ya que si no lo hice el lunes, pues lo hago el miércoles y también me aleja un poco de ese impulso de querer terminarlo todo en el momento y realmente estructurarlo y organizarme de la mejor manera hacia largo plazo para que lo haga, porque luego puede que me sienta muy motivado, pero ya en unas semanas ya no lo quiero hacer. Entonces, en este caso, como que voy, por así decirlo, em, dividiendo las actividades que quiero hacer. Aquí debemos de recordar unas palabras importantísimas, que en este caso son eh, la flexibilidad y la experimentación, ya que sin estas no vamos a poder ir adaptando las diferentes situaciones. De nuevo regreso con los estímulos y la agenda. ¿Puedo yo desarrollar una agenda o unos estímulos? Voy a decir, me voy a tomar 2 tazas de café, una en la mañana, una en la tarde, por ejemplo. Perdón. Pero si no me funciona porque luego ya no puedo dormir, pues tal vez puedo cambiar la segunda taza de café, que es en la tarde, a la mañana y de esa forma poder dormir. También con los horarios, si estoy viendo que no me alcanza el tiempo el miércoles para hacer mi libro, por ejemplo, a las 6 o a las 7, puedo cambiarlo por el martes o por el domingo. Entonces voy haciendo esos ajustes y ahí es donde entra esto de la flexibilidad y la constante experimentación que estamos haciendo en el método de proceso. Em, ok, por otro lado, también debemos de hablar de el camino o el Tao. En este caso, simplemente debemos de entrar en el camino. El camino es súper importante porque si no nos encontramos en el camino, estamos perdiendo tiempo. Entonces, esto es el Tao, que es en la filosofía Zen, el camino. Si no estamos en el camino, estamos perdiendo tiempo. Y esto a veces se da por el perfeccionismo. Queremos las cosas perfectas. Y debido a eso, nada es perfecto, demoramos y procrastinamos y no hacemos las cosas. Y al no hacer las cosas, realmente no estamos experimentando ni siendo flexibles. De hecho, somos muy rígidos porque queremos las cosas bien desde el inicio y nunca va a suceder así porque es justamente el inicio. Aquí también, tú olvídate de las etiquetas que son tóxicas y limitan al ser humano, sus capacidades, porque te obligan a hacer lo que debe ser. Aquí hablo un poquito y enfrento algunas nociones que es lo que debes ser, lo que debes de ser
versus lo que quieres o puedes ser. Y voy a leer un poquito aquí de qué significa cada cosa. Lo que debes ser es un constructo social y básicamente se combina con la persona, que es la máscara, para funcionar en sociedad. Es funcional, pero tiene muchas limitaciones y restricciones para el ser humano en privado. Ahora, ¿qué es lo que quieres ser? Lo que quieres ser son tus metas, tus sueños y esa inquietud que te dice que puedes hacer más. ¿Y qué es lo que puedes ser? Lo que puedes ser es lo que no sabes que puedes ser y lo que todavía no ves, pero está presente ahí todo el tiempo. Entonces, más que siempre estar pensando en lo que debes de ser, también puedes desarrollar en este caso lo que quieres o lo que puedes ser, que a veces se te esconde. Ok, ahora también hablo un poquito del hecho de que las personas siempre dicen que quieren estar dormidas o no hacer nada, y esto no es cierto, ya que todos queremos tener, como ya había mencionado, un propósito en la vida. Eso entre lo fácil, lo familiar, y lo difícil, lo nuevo y lo que me desafía, me reta, me intriga y me tiene pues básicamente divirtiéndome, ¿no? Que es como un juego. Lo que hace que un juego sea divertido es que sea un poquito difícil, pero también que lo conozcas y ahí entre esa zona, que es la zona de desarrollo próximo, que se llama Lev Vygotsky, muy interesante, que de hecho esta también es una noción de, se me complica eh, eh, pronunciar su nombre, creo que es Mihaly, es el flujo, lo llama el flujo, que es o la zona. En inglés se le conoce como la zona, es you're in the zone. Estar en la zona significa que estás entre esos dos puntos, entre lo que es familiar, conocido, y entre lo que es este diferente, nuevo y difícil. Ahí es donde se encuentran muchas veces esos atletas que son profesionales y les gusta lo que hacen porque justamente es ese punto en el que se encuentran. Perdón. Un ejemplo es si ya sabemos jugar fútbol bien, yo tengo un equipo y jugamos fútbol, pero hoy jugamos contra un equipo que es igual o un poco mejor que el nuestro, nos sentimos inmersos y disfrutamos del nuevo reto, ya que tampoco es demasiado complicado o abrumador, porque aquí obviamente si es demasiado difícil, pues nos desmotivamos y ya no queremos jugar. Si es demasiado fácil, sucede lo mismo, nos desmotivamos y ya no queremos jugar. Entonces tiene que estar justamente en ese punto y las actividades que nosotros queramos hacer en nuestras vidas también tienen que estar justamente en ese punto. Aquí también hablo de varios conceptos, así como lo que debes de ser versus lo que quieres ser o lo que puedes ser. Esto se me hace muy interesante, que es justamente analizar eh, lo que vas a empezar a hacer versus lo que vas a dejar de hacer. Muchas veces esto lo podemos ver, obviamente, por ejemplo, con personas con drogadicción o alcoholismo que tienen que dejar de tomar y tienen que empezar a ir a reuniones de AA o así, ¿no? Entonces, en este caso, a nivel más, en este caso de no adicciones, pues también hay cosas que si tú quieres, por ejemplo, hacer una dieta, vas a empezar a hacer cosas y es importante definir qué son esas cosas que vas a empezar a hacer y también vas a tener que dejar de hacer cosas y es importante definir qué cosas vas a empezar a dejar de hacer. Entonces, estos que en inglés sería what are you going to start doing and what are you going to stop doing. Una es empezar, start, hacer, doing, y la otra es dejar de hacer, stop, doing, ¿no? Empezar, start, dejar, stop. También lo que todavía eh, no vas a empezar a hacer y lo que todavía no vas a dejar de hacer. En este caso, pues esto simplemente hace una demora temporal, es decir, decimos, voy a empezar a hacer esto, pero todavía no lo voy a hacer. Entonces, ¿cuándo? Aquí la pregunta que surge entonces es ¿cuándo? Todavía no puedo, voy a empezar a buscar otro trabajo, pero todavía no. Entonces, todavía no voy a empezar a buscar otro trabajo, sino hasta
que no sé, si tienes otra situación, hasta que esa situación se resuelva, ¿no? O hasta que pague lo que tengo que pagar este mes. O voy a dejar de ir a mi trabajo, pero hasta que esto se resuelva, ¿no? Ahí entran ese tipo de cosas. También lo difícil es mantenerte en la actividad y ser constante. Si, por ejemplo, quieres dormir mejor, tal vez necesites empezar a dormirte a una hora fija y levantarte a cierta hora fija también, pero debes de dejar de estar en el celular o ver la televisión justo antes de dormir, pero también debes de ver cuándo harás lo que necesitas empezar a hacer y cuándo dejarás de hacer lo que tienes que dejar de hacer. Y lo último, bueno, ya para ir terminando, ¿por qué debo de hacer esto ahora? Em, por lo mismo que ya mencioné, si recuerdan, si no lo estamos haciendo ahora, estamos perdiendo la práctica y la experiencia que nos va a dar justamente todo el conocimiento que, que nos lleva a los procesos, a lo procedimental, a estar seguros de nosotros mismos y de lo que estamos haciendo. Eh, Igual como ya había mencionado en la clase 2, ya sea que empieces de forma rápida, fuerte o lenta, suave, el chiste es empezar porque mientras más te tardes, más pierdes oportunidades de aprendizaje en los ámbitos, como ya habíamos mencionado, personales, profesionales y técnicos. Y aquí yo hablo un poquito de lo mío. Cuando yo empiezo un proyecto me gusta empezar fuerte, rápido, pero lo malo de hacer esto es que después de unos días pierdo esa intensidad, esa motivación y el gusto por hacer lo que estaba haciendo. Entonces aquí es donde entra esa flexibilidad de decir, ya no lo estoy haciendo como lo estaba haciendo, pero lo voy a seguir haciendo porque es mi meta, no porque se puso la cosa un poquito difícil, como ya habíamos dicho. Entonces se trata de corregir errores, solucionar problemas y buscar soluciones a esos problemas nuevos que se vayan presentando. Entonces, el orden es el siguiente. Primero, debes de ser flexible, la flexibilidad. Luego tienes que buscar el tiempo para planificar lo nuevo o planificar de nuevo y hacer reajustes, tanto elementos del cuerpo como de tu horario, por ejemplo, con los estímulos. Y recuerda que tu agenda y tus estímulos son muy importantes. Finalmente se pone a prueba todo y se continúa por esa línea si todo va bien o se vuelven a hacer modificaciones a los elementos relevantes hasta que la situación quede inmejorable. Entonces, hasta aquí la clase número 3. Espero les haya gustado. Si tienen dudas, igual me dicen en los comentarios y nos vemos en la próxima. Ok, bye. Ok, muy bien. Voy a mencionar un poco de los ejemplos prácticos, como también actividades que uno puede hacer para aplicar estos conceptos. Esto también se me pasó decirlo en la sesión de Zoom, así que aquí lo voy a mencionar. Primeros ejemplos sería alguien que trabaja en una oficina y siente que su vida es repetitiva, puede comenzar a experimentar con actividades fuera del trabajo, como aprender un idioma o hacer ejercicios en diferentes horarios hasta encontrar el que más le funcione. Segundo ejemplo, un estudiante que se siente estancado en su forma de estudiar puede probar distintos métodos como mapas mentales, resúmenes críticos o estudio en grupo en lugar de apegarse a una sola técnica. Y una persona que quiere mejorar su salud puede empezar a probar diferentes rutinas de ejercicio y tipos de alimentación, ajustándolos hasta encontrar el balance ideal para su bienestar. Y tres actividades que podemos hacer sobre el tema central es: primero, ejercicio de planificación flexible. Escribe una lista de actividades que deseas hacer, pero que sientes que tu rutina no te permite. Y luego prueba integrarlas en diferentes momentos del día o de la semana y observa qué cambios funcionan mejor. Segundo, prueba de ajustes energéticos. Experimenta con diferentes estímulos como cafés, tés, vitaminas y horarios de sueño, obviamente. Y anota cómo afectan tu productividad y bienestar. Y finalmente, el desafío de 7 días de experimentación, en donde cada día de la semana realizarás una actividad diferente que normalmente no harías. Por ejemplo, leer sobre un tema nuevo, cambiar la forma en que organizas tu tiempo, tomar una rutina diferente al trabajo, etcétera. Y al final de la semana vas a reflexionar sobre qué cambios podrías implementar a largo plazo.